Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días, estamos al tú por tú, como todos los miércoles, para comentar pues de manera extensa los temas más recientes de la política, también los temas sociales. Desafortunadamente ahorita hay una información, lo ocurrido ahí en Escárcega, que sí es un hecho trágico después de tantos días de estos operativos de búsqueda, de localización de este matrimonio ahí en Escárcega. Bueno, ayer ya se confirmó que efectivamente fueron víctimas de este doble homicidio y feminicidio en el caso de la mujer, pues una pareja, un matrimonio. Bueno, ahorita le vamos a hablar de eso cuando ya en unos minutos más esté con nosotros el licenciado Virgilio Soberanis. Pero antes vamos a arrancar con un poco de la política y de los destapes o de los autodestapes, mejor dicho, que hay de algunos personajes. Y en este caso puntualmente para la presidencia municipal de Campeche, porque no lo dice explícitamente, pero se refiere al tema de la alcaldía. Ayer se autodestapó, ahorita lo vamos a escuchar, para contender en el mes de septiembre, cuando se abran los registros de su partido de Morena, entonces en Morena, para los aspirantes a las alcaldías, los aspirantes para registrarse en estos procesos de donde salen como coordinadores municipales. Esa es la figura que utilizan para sus pre-campañas en Morena, la de coordinadores estatales, en este caso para los que aspiran a la virtual candidatura a la gubernatura, las coordinaciones municipales para las presidencias municipales y las coordinaciones distritales, federales o locales para quienes buscan una diputación el próximo año. Bueno, y le comentaba entonces que la que levantó la mano, así lo dijo ayer, que levantaba la mano, ahorita la va a escuchar, es la diputada federal Elda Castillo, es diputada federal del primer distrito federal de Campeche por Morena, y ayer levantó la mano para contender el próximo mes de septiembre o a partir del próximo mes de septiembre en este proceso interno. Y bueno, ¿por qué quiere? Porque dijo que quiere tener presupuesto. Ese es el argumento que dio, que quiere tener presupuesto, porque nunca ha tenido presupuesto. Y ahora quiere manejar recursos, porque dice ella que desde el inicio como diputada ha estado resolviendo temas y gestionando, pero sin presupuesto. Y bueno, pues ahí está, es lo que dicen los políticos, que no tienen dinero, que no tienen presupuesto para resolver los temas. Ahora ella quiere manejar presupuesto, porque nunca ha tenido recursos gubernamentales, así lo señala. Aunque bueno, también hay que decirlo, ¿no? Pues como legisladores federales cobran unos buenos recursos, cobran una buena dieta legislativa, cobran un muy jugoso salario, tienen muchas prestaciones, traen muchos bonos, son privilegiados en este sentido, y también hay que señalarlo, muchos de ellos, varios, la mayoría, yo creo que pocos se salvan de esto, pues nunca los vemos haciendo importantes donativos, ni contribuciones, ni apoyando tampoco con estos recursos los que sí tienen a causas sociales o a personas que lo necesitan. Bueno, pero bueno, a pesar de esto, el argumento de la diputada federal Elda es que quiere manejar recursos municipales en este caso. Vamos a escuchar cómo se autodestapó ayer en un video a través de sus redes sociales. Desde el primer día que asumí la responsabilidad como diputada federal, no hemos dejado de trabajar.
Hemos estado en territorio escuchando a nuestra gente y tratando de resolver y gestionar los problemas que nos presentan. Lamentablemente, no tengo un presupuesto gubernamental, ni federal, ni estatal, ni municipal. Por eso es que hoy decido levantar la mano para que este septiembre me someta a la encuesta de presidencia municipal y poder seguir sirviendo a la gente, porque hoy es tiempo de mujeres. Pues ahí está, ya la escuchó, porque dice, lamentablemente no ha tenido presupuesto para manejar, y entonces pues quiere tenerlo ahí en la alcaldía o en la presidencia, sí, en la presidencia municipal. Pues así son los tiempos, esto va corriendo, ya se registraron los que aspiran a las coordinaciones estatales en este caso de la 4T, ya están inscritos, son Pablo Gutiérrez, Lazarus, Carlos Ucanyam, por Morena, también Roberto Reyes, exdiputado local, igual Carlos Ucán, diputado local con licencia, Pablo Gutiérrez, el expresidente municipal de Carmen, y por supuesto por parte del Partido del Trabajo Gerardo Sánchez, el coordinador estatal de afiliación. Pero bueno, una más que levanta la mano entonces, Elda Castillo, destapándose para la presidencia municipal porque quiere manejar recursos, quiere tener recursos que nunca ha tenido. Bueno, pues ¿cuál es el comentario acá? La reflexión, sin duda alguna, pues que cuando empiezan a correr los tiempos, se acercan los tiempos en los que se acaban los cargos, se acaban el tiempo en las curules, se van agotando los trienios y los sexenios, pues algunos diputados, algunos políticos, pues también empiezan a ver que el tiempo corre en su contra, que se acaban estos privilegios, que se acaban todos estos beneficios que tienen, que se acaban estos grandes salarios, y empieza la desesperación por ver a dónde van a cruzar, por ver a dónde van a brincar este famoso chapulineo, pasar de un cargo a otro, de una cámara a otro, o en este caso de un cargo público legislativo a uno ejecutivo, como puede ser una alcaldía. Entonces el tiempo corre, se acaba el puesto, se acaba el cargo y ya hay que buscar otro inmediatamente. Aquí la cosa es también ver qué antecedentes hay o qué ha hecho cada uno de estos políticos en los cargos que tienen para saltar al otro al que aspiran. Y bueno, pues la diputada ha estado ahí ya casi 2 años, y yo de manera particular, de manera personal, buscando, revisando ahí en la literatura legislativa, no está fácil encontrarle a la diputada Elda Castillo una iniciativa o una propuesta aprobada que en este momento esté beneficiando a Campeche. Sí la vemos en las redes, ahí con algunos temas que habla de los programas sociales del gobierno federal, pero son programas del gobierno federal, no es una iniciativa que le hayan aprobado a ella en beneficio de la entidad. Hay que ver esto, ¿no? Cuando uno de estos personajes políticos levanta la mano para cruzar a otro cargo, yo pienso que es lo que hay que ver, hay que revisar sus antecedentes, qué han hecho en beneficio del Estado en estos poco más de 2 años, qué iniciativas han aprobado, qué contribuciones han podido hacer con los recursos que sí tienen, porque hay unos recursos que efectivamente sí los tienen, o las gestiones que hacen, y bueno, las contribuciones de cada uno, pues muchas veces dejan mucho que desear. No sé, ya le tocará a los morenistas, ya le tocará en este proceso interno registrarse, y después cuando salgan a las encuestas, pues la ciudadanía opinará qué han hecho con los votos, qué han hecho con la representación del Estado ahí en el Congreso de la Unión, si han funcionado, si han dado resultados, o si nada más han ido a calentar la banca, como se dice coloquialmente. Pues ahí está,
ya tienen en este caso, ya levantó la mano la diputada y se someterá en estas encuestas internas a la opinión, porque son, aparte entendemos, encuestas abiertas a la ciudadanía, a la opinión pública, pues se someterá a la opinión de los ciudadanos sobre su desempeño, sobre su trabajo en estos 2 años, si es que cumple y efectivamente se registra en septiembre, como dijo, para contender por la alcaldía. Esa es la oportunidad que a veces tenemos de, si a usted le llega la encuesta, decir, bueno, ¿y esta persona de dónde está saliendo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué quiere pasar de este cargo al otro? Bueno, ayer entonces el destape de la diputada federal Elda Castillo para la alcaldía, donde ya se apuntaron, bueno, de lo que nos han comentado, de lo que nos han expresado, pues ya con ella serían 3 los contendientes. En Morena, me refiero específicamente en Morena, al menos de los que han levantado su mano públicamente, o se sabe que estarían participando para definir esta coordinación municipal aquí en el municipio de la capital del estado. Serían 3 entonces personajes: Esteban Hinojosa, también, bueno, a mí en lo personal, Yamile Moguel también en alguna entrevista me confirmó que ella también se va a inscribir, y ahora levanta la mano Elda Castillo, la diputada federal. Vamos a ir a una pausa comercial y ahorita regresamos para escuchar cómo va la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue tocando estos temas desde el día de ayer. Habló del caso de la detención por parte de Estados Unidos de El Mayo Zambada y sigue hablando de este tema, y también le está pegando en sus declaraciones al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que está por sacar un libro, por cierto, que ya dio algún adelanto de un libro que va a publicar próximamente, y a raíz de esto pues le están pegando duro al ex embajador Ken Salazar. Siguen hablando de esto. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar cómo va la mañanera, y también si le preguntan a la presidenta sobre la nota de ayer, la detención de el ex director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien fue detenido por esta denuncia de violencia familiar que hace un par de semanas se dio a conocer con los videos donde quedó expuesto golpeando a su esposa. Ayer lo detuvieron en la Ciudad de México y se presenta en audiencia hoy en el estado de Morelos, ahí donde está radicada esta denuncia por violento al exdirector general de Pemex. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de esto para comentarlo y analizarlo. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Ileana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Y vamos a escuchar entonces cómo va la mañanera con estos temas que le siguen preguntando a la presidenta Sheinbaum después de que ayer pues dio a entender que el gobierno de Estados Unidos le había mentido al gobierno de México, o el ex embajador Ken Salazar le había mentido al gobierno de México cuando dijo que ninguna agencia estadounidense había participado en la extracción del Mayo Zambada, en este operativo para llevar al Mayo Zambada ante las autoridades de Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos el FBI estaba exponiendo el avión en el que se llevaron al Mayo como parte de una feria y presumiendo este avión como parte de una operación del FBI para llevarse al narco mexicano, junto con uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Hace ya 2 años que pasó esto en aquella reunión donde también allá en Sinaloa, en un rancho de Sinaloa, donde presuntamente se iban a reunir el Mayo Zambada, se iban a reunir con un hijo del Chapo Guzmán,
y con Rubén Rocha Moya, el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, para que hiciera las paces con Héctor Melesio Cuen, adversario político en ese momento de Rubén Rocha Moya, que luego sería asesinado, todo indica, ahí mismo en esa reunión, y después se hizo un montaje en una gasolinera para decir por parte de la Fiscalía de Sinaloa que lo habían matado en ese lugar, pero era mentira para robarle la camioneta. Todo fue un montaje. Y bueno, de esa reunión se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos los americanos, pero vamos a escuchar en qué va comentando la presidenta hoy sobre este caso que ayer expusieron nuevamente en la conferencia mañanera. El día de ayer se revelaron declaraciones del ex embajador Ken Salazar en una entrevista donde declaró, y cito textual, que él no tenía ningún conocimiento ni información que apuntara a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera pactos con los narcos, y de eso continúa asegurando que lo respetaba. Esto en una entrevista que le cedió a Jorge Ramos el día de ayer. No hay forma cierta de saber si ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura de las declaraciones e información que suelta el gobierno federal el día de ayer, justamente en este mismo espacio, su opinión sobre las declaraciones del embajador, pues que contradice, de hecho, lo que escribe en su propio libro con la fuente del presunto susurrador, que por cierto, sin mencionar el nombre, tiene un perfil muy interesante este presunto susurrador, como él lo llama. Lo caracteriza como un empresario que antes apoyaba a López Obrador y ahora ya no. A esa parte no me la… Viene en el libro. No la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir. Hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones, todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación, pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. De manera de contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no,
y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos, pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata, es como… las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de 2 miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Bueno, licenciado Vigilio Soberani, muy buenos días. Pues sigue siendo el tema, la mañanera sigue siendo el tema para el gobierno federal, esta situación con los Estados Unidos, con la relación con los Estados Unidos por el tema de seguridad, por el tema del narcotráfico, por el tema de estos cabecillas del narco que están en Estados Unidos en juicios, en procesos legales, que hacen declaraciones, que escriben cartas. Bueno, en el caso del Mayo ya trascendió hace un par de días que él ya aceptó la culpabilidad de algunos de estos cargos y acepta también una cadena perpetua, está negociando nada más en qué cárcel, en qué tipo de penal de Estados Unidos estaría pasando pues el resto de su vida allá como preso. Y bueno, pero sigue siendo el tema en la mañanera, esta situación con las agencias estadounidenses, su injerencia, dice el gobierno mexicano, su injerencia, su intervención en nuestro país, y ahora señalando directamente al ex embajador Ken Salazar, que dicen mintió cuando le preguntaron de manera reiterada sobre la participación de Estados Unidos, de las agencias estadounidenses en esta extracción del Mayo Zambada hace ya 2 años, en julio de 2024, y ahora el FBI pues revela tácitamente, no abiertamente, pero lo hace a través de decir que el avión que están exponiendo es donde participaron para llevarse al Mayo. Sigue siendo el tema de la presidenta, sigue siendo el tema de la mañanera, y de alguna forma pues sigue tensando esta relación bilateral con Estados Unidos sobre el tema de seguridad y el narco. Pues así andamos con esto. Pues mira, para mí son distractores. La situación económica del país cada día está peor. Ahí se lanzó un anuncio de que se va a revivir el complejo Cantarell, pero nada más que ahora en aguas profundas, lo cual el propio gobierno de López Obrador había cancelado, porque si tú recuerdas, durante la reforma energética de Peña Nieto ya se había acordado perforar en aguas profundas, y como México no tiene capacidad para ello, lo iban a hacer otros países, otras compañías, otras empresas. Prácticamente 8 años después se está dando marcha atrás a lo que acordó López Obrador y ahora se va a perforar. Ojalá encuentren el petróleo y ojalá se beneficien los campechanos,
porque hoy damos a conocer la malísima noticia de que se acabó el dinero para pagar a los proveedores, que ya no hay, que si saben contar, no cuenten con eso, lo cual es otro gancho al hígado a nuestra economía ya de por sí alicaída. Entonces, la economía nacional está prendida con alfileres. Se acaba de anunciar que la Toyota abandona el país y se va a Estados Unidos. Ya no hablemos de la cancelación, aunque lo digan de otra manera, posposición, vamos a decirle, del Tratado de Libre Comercio. Cancelado no está totalmente, pero sí va a ser revisado cada año, como todo el mundo señala. No hay empresa que haga planes a un año. Todo el mundo hace planes a 5 años o a 10 años, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro, es innegable de que la situación política diplomática con los Estados Unidos está pendiente de un hilo. Ante la necedad de entregar a Rocha Moya para que sea juzgado en Estados Unidos, por las consecuencias que eso puede traer para el partido gobernante, ¿no? Y los trancazos salen un día sí, otro día también. Y quien diga, como el propio Mayo, de que él no ha dicho nada, pues que se limpie la sangre que le está saliendo de los labios, ¿no? Claro que ya dijeron, por eso es que les dan facilidades, como que lo está solicitando, que no lo pongan en una prisión como la donde está el Chapo, que nada más le permite ver el sol, creo que media hora al día, ¿no? Que lo está volviendo loco, más de lo que ya estaba. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, son distractores. No hay nada que ofrecerle al pueblo mexicano, vamos a ofrecerle esto. 2 años después de lo ocurrido, vamos a recapitular. Y se está viendo mal porque la opinión pública piensa que el gobierno federal lo que está haciendo no está defendiendo la soberanía, lo está defendiendo a un capo. Tú lo puedes sondear en cualquier lugar, lo puedes leer, lo puedes ver en las encuestas que se hacen. Y si la gente pues le dice, es que ustedes no capturan a los bandidos, a los bandoleros. Entonces, dejen que hagan, aunque haya una violación a la soberanía, que hagan su chamba los vecinos. Sí, efectivamente, se viola la soberanía nacional, pero ¿cuántas veces se ha violado? Y no se viola con la permisividad de estar permitiendo, estar facilitando el tráfico de anfetaminas, como está ocurriendo en nuestro estado, que ya se dio a conocer, no precisamente por órganos nacionales, sino para variar por los Estados Unidos, de que desde aquí de Campeche hay tráfico de anfetaminas para Estados Unidos, para el estado de Iowa. Cuando se detuvo a esos traficantes, narcotraficantes, allá por Champotón, silencio absoluto. Un boletincito por allá de que unos boletinados por la Interpol habían sido detenidos. Pues no eran boletinados por la Interpol, eran unos capos, o son unos capos completos. Entonces, que tenían toda esta operación trama, desde Campeche, ¿sí?, para importar el cristal, ¿no? Así se le conoce esta droga, para importar cristal. Exportar. Exportar cristal lo están enviando a Estados Unidos. Y pues toda una red, ¿no? Y eso te confirma la presencia de los drones gringos que están pase y pase sobre el estado, sobre Yucatán y sobre Quintana Roo. Eso no es violación a la soberanía, claro que la es. ¿Por qué no los derriban? ¿Por qué? Porque hay acuerdos entre el ejército y el ejército norteamericano, entre la Marina y la Marina norteamericana, entre García Harfuch y el FBI, el Consejo Nacional de Seguridad y todas esas. Estamos girando, nosotros somos la luna, estamos girando alrededor de la Tierra. ¿Cuál es la Tierra? Estados Unidos. Que ahorita, que ya rompió la tregua con Irán, que ya dijo que no se puede entender y que se regresa a la guerra, nos va a ir peor. Nos va a ir peor porque se va a endurecer todavía más la política internacional, la política de Estados Unidos, y ellos están dejando que le peguen a Ken Salazar. ¿Por qué? Porque representa a los demócratas, porque representa a Biden, porque lo que no fue de su año no fue de su daño, no ocurrió ese hecho
el secuestro del Mayo Zambada en el gobierno de Trump, sino en el gobierno de Biden. Hay elecciones de medio tiempo. Entonces, todo lo que resulte para pegarle a los demócratas, bienvenido, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el tema. Sí, efectivamente Campeche no escapa a esto. Esta nota a la que hace referencia el licenciado Virgilio se publicó hace un par de días, donde dice que efectivamente desde Campeche salían estos embarques con esta droga sintética hacia un par de estados de los Estados Unidos, y que estas personas detenidas en la región, en la zona sur del estado, por un operativo conjunto con la Interpol, pues eran estos cabecillas de esa red. Y bueno, Campeche no escapa a esto. Nadie en el territorio nacional está exento de esto. En todo el país está extendida esta delincuencia organizada. Desafortunadamente, en el caso de Campeche, lo que sí ya es preocupante, y lo que sí me parece que es donde la autoridad tiene ya que empezar con una serie de acciones y con no sé si estos famosos códigos ya de código rojo, no sé cómo le llamen, ya activar las alertas, activar las alarmas por la violencia, ¿no? La violencia que se está viviendo en algunos municipios y en algunas zonas de la entidad, específicamente hacia el sur del estado y estas zonas colindantes, estas zonas fronterizas que tenemos tanto con Centroamérica como con otros estados, es donde están ocurriendo estos casos. Y el más reciente, sin duda, que hay que señalar, es el de este matrimonio que en Escárcega es secuestrado, así lo declara la familia, es secuestrado por un grupo armado desde el pasado 29 de junio, son asesinados, les quitan la vida y los arrojan a una fosa ahí en la zona de La Jeringa, La Chiquita. Ellos eran de La Jeringa, ¿no? Sí. De la comunidad de La Jeringa, y lo llevan a esta zona de La Chiquita, ahí en Escárcega. También un trabajador del ayuntamiento, sí, de Protección Civil. Efectivamente. Ya tiene varios meses, ¿no? Sí, y nada de nada. Y hay varios casos. Y también tratar de tapando el sol con un dedo, de que no hay desapariciones forzadas, etcétera, lo cual sí existen, lamentablemente existen, ¿no? Sí, por eso decimos, Campeche no ha escapado a este tema que está en todo el país. Desafortunadamente, la situación acá es que sí, en algunos puntos se ha agravado más que en otros. Yo creo que el foco rojo otra vez está sobre Escárcega, Champotón y Carmen. Carmen, por supuesto. Candelaria no ha salido de ese foco rojo desde hace muchos años. Esos farías que fueron detenidos recientemente, creo que son parientes de los de allá de Candelaria. Pues esa es la situación, ¿no? En esta zona del estado es donde sí se está marcando mucho el tema de la violencia, y ojalá que esto que pasó trágico, este nuevo hecho de sangre que ocurrió ahí en Escárcega, sirva para que la autoridad ya se tome muy en serio y haga lo que no ha hecho hasta ahora en esas regiones, que es reforzar la vigilancia. Hay que reforzar la vigilancia, hay que reforzar la presencia de la autoridad en esa zona del estado. No es con discursos, no es con declaraciones, no es con decir que todo está bien, no es con decir que no existe, porque esto se ha dicho. Desafortunadamente hay autoridades que han dicho que no hay delincuencia organizada en Campeche, que no existe esto en Campeche. Existe, requete existe, y si no se reconoce que hoy hay una fuerte presencia de esto en el estado, pues esto va a seguir ocurriendo mientras no se refuerce la seguridad en esta zona, al menos que sirva como un efecto de disuasión, ¿no? de esta gente que ya tiene cooptados zonas, terrenos, que va y presiona a la gente para que les entregue terrenos. Esto es serio, esto está pasando. Van a las comunidades y les exigen que les den sus tierras, que les den sus parcelas, o si no, que se atengan a las consecuencias. Esto está ocurriendo, está denunciado por personas. Obviamente muchos no recurren directamente a la autoridad, pero en los pueblos se sabe que esto está ocurriendo, y entonces mientras la autoridad no reconozca esto y algunas sigan diciendo que esto no existe, pues vamos a seguir en problemas en el estado. Entonces,
No deseamos que eso continúe. Luego se tacha a los medios de comunicación de cosas que no son, también me parece eso hay que decirlo, de que se tacha a los medios de alarmistas o de exagerados. No, yo no creo que hay que exagerar, o sea, no es que estemos esperando que en Campeche sigan desapareciendo las personas, sigan los feminicidios, sigan los homicidios, los asesinatos. Nadie está esperando eso, nadie está esperando eso. Lo que se está esperando es una acción contundente de la autoridad para poder detener a quienes están provocando y originando esto. O sea, detenciones, aprehensiones, porque siempre es lo mismo, ¿no? La autoridad llega a toro pasado y hacen... abre su carpeta de investigación, pero hasta el momento, ¿cuántos detenidos hay? Muy pocos, 0 diría yo, en los casos más de mayor impacto, de alto impacto, 0 detenciones, prácticamente son muy pocas. Entonces, pues algo no está funcionando. En las vicefiscalías regionales algo no está funcionando. Directamente en los destacamentos de seguridad de la policía no están funcionando estos retenes, no está funcionando la estrategia. Entonces, se sigue viendo esto, mientras no se reconozca y no se modifique, y además también se mejore, porque no solamente son las fuerzas estatales, también están las federales, y no se mejore esa coordinación con las fuerzas federales, que lo que han hecho es llevarse elementos de Campeche. Lo que hemos escuchado de la Guardia Nacional, por ejemplo, es que han sacado elementos del Estado, se han ido elementos de Campeche hacia la frontera norte, se han ido a otros estados, cuando aquí, pues sinceramente, el problema no está resuelto. Entonces, si el problema no está resuelto acá, pues hay que intervenir, hay que decirle al gobierno federal, oye, no me sigas jalando esta cobija, no me sigas quitando tantos elementos, porque yo necesito ya en algunas zonas del estado reforzar de verdad el tema de mi seguridad. Así que, pues no quiero decir que estamos en totales aprietos, pero sí se está complicando mucho la situación, ¿no? Coincido contigo. Bueno, vamos un corte y regresamos ya para la parte final de este Al Tú por Tú, y comentamos también que yo creo que no hay que dejar pasar este tema, la detención ayer del exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a quien lo detienen ya en la Ciudad de México por este caso revelado de violencia familiar. Y bueno que no estuvo protegido como él se ufanaba, de acuerdo a las denuncias de su esposa, una mujer cubana que lo denunció y que exhibió estos videos. Qué bueno, en este caso también hay que hablar de esto, que no tuvo la protección, que no tuvo la impunidad. Ayer lo detuvieron, hoy debe estar en audiencia en el estado de Morelos, donde lo requiere la autoridad para que enfrente la justicia por este caso. Ya regresamos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya estamos de regreso. Estaba buscando las actualizaciones de lo que les comentaba hace un momento. No sé si en la conferencia han mencionado algo todavía, ¿no? Le han preguntado eso a la presidenta, pero bueno, lo que sí está confirmado entonces que fue detenido el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ayer en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Lo están investigando por este caso de violencia, fue detenido, está por presentarse en audiencia hoy ahí en el estado de Morelos, y lo denuncia entonces por la denuncia de su esposa María Felicia Jiménez Laví, que es una académica cubana, él de 66 años, ella de 38 años, y pues bueno, pues ahí está. También hay que decirlo, ¿no? Hay que mencionar estos casos porque cuando surgió este tema, lo que se mencionaba es que este funcionario pues presumía de la protección, todavía presumía de la protección del gobierno federal,
presumía todavía de ser funcionario de un instituto del gobierno federal, Instituto de Energías Limpias, algo así del gobierno federal. La presidenta salió rápidamente a desactivar esto, dijo, yo nunca firmé su nombramiento, ahí sí, él había aparecido en las redes sociales como titular de este organismo, porque parece que de facto sí era el titular. Tomó posesión. Subieron a las redes y aparecía su discurso de posesión. Sí. Pero no sé si cobró. Pues, me imagino que sí, yo me imagino que sí, porque de facto pues sí lo era y sí tomó posesión, aunque luego la presidenta dijo, yo nunca firmé eso. Cuando salió el escándalo dijo, yo nunca rubriqué ese nombramiento, y rápidamente también este instituto se lavó las manos y lo negó, y bueno, pues yo creo que ahí ya anticipábamos que además... Llegaron como San Pedro. Que además, ¿no? La esposa, aún entiendo, la esposa aún precisamente le había dirigido una carta a la presidenta de la República para solicitarle su apoyo en este caso, y bueno, también esto, pues qué bien, qué bueno que la autoridad no lo protegió, que no hubo protección. Hasta el momento parece que no hay impunidad a este Víctor Rodríguez Padilla, de amarga memoria también para Campeche, ¿no? Porque en su paso por Pemex no resolvió ninguno de los problemas que tiene el Estado con Pemex, no contribuyó, al final de cuentas vino aquí a 2, 3 reuniones donde estuvo incluso la gobernadora, estuvieron empresarios de Pemex en Carmen, ahí venía él y prometía que sí iban a salir los pagos y prometía que Pemex iba a activar varias cosas en Campeche para mitigar un poco la crisis, esta crisis económica de lo que usted hablaba en el bloque anterior, particularmente en Carmen, pero la verdad es que Víctor Rodríguez Padilla pues no hizo nada por el Estado, no hizo nada para ayudar a Campeche, prometió varias cosas que no cumplió, con el propio gobierno, con la propia gobernadora, por supuesto con los empresarios, y bueno, pues su caída ha sido esta, pero pues sí, se evalúan sus resultados al frente de la principal empresa del país, pues tampoco sale bien parado, hay que decirlo, no estuvo... Comentaba yo que Pemex teóricamente se va a asociar con Petrobras para tratar de llegar casi a 2 millones diarios de producción de barriles de petróleo. Ahorita anda creo que 1.400.000. 1.200.000, 1.400.000. No da ni para el consumo nacional. Estamos importando más gasolina que nunca, porque no hay la suficiente producción para cumplir lo pactado por Pemex con sus compradores internacionales, que además son divisas para el país, y a su vez para refinar, para sacar combustibles. Entonces podremos tener, si quieres, 20 refinerías nuevas, pero si no hay la producción, ¿no? Nomás no. Sí, y aparte en el caso de Campeche fue un funcionario que engañó al Estado, hay que decirlo, ¿no? De estos que pasan engañando al Estado. Así fue el paso de Víctor Rodríguez Padilla en el caso de Campeche. También tuvo, por ejemplo, los percances en las refinerías, pasaron durante su administración, los accidentes en las refinerías, el tema de Dos Bocas, incluso con saldos de muertes, ¿no? Las explosiones. Las plataformas de cada rato tronaban por falta de mantenimiento. Los derrames de petróleo, los derrames pues muy severos, muy importantes de petróleo en la zona del Golfo de México, todo esto que al final pues se tuvo que aceptar por parte del gobierno. Y cuando lo nombraron lo ponderaron como ¿sí? Que iba a sacar del apuro en que se encontraba Pemex, porque él era un experto en el tema y prestigiado profesionista con categoría internacional, y resultó bien chafa. La verdad que fue un fiasco Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex, haciendo la recapitulación, ¿no? Los accidentes en las plataformas, los derrames petroleros, los accidentes en las refinerías, la baja de la producción, los problemas financieros de la empresa, o sea, fue
Aparte dirán, bueno, es que no estuvo más que casi 2 años, pero nunca dio luces, ¿no? Si lo dejan más Claro, tiempo, desaparece a Pemex. por supuesto, o sea, es que la verdad nunca dio luces su dirección de Pemex. El problema que enfrentan ahorita los trabajadores jubilados, de También. que les levantaron el servicio. Sí, Ya se los han comenzado Severo, a dar grave. exclusivamente para casos de emergencia. sí, Así tú vas a una consulta rutinaria, no hay. Tienes que estar muriendo para que te atiendan en una clínica privada donde están mandando por Pemex a sus jubilados y pensionados. Mándate eso. sí, que aquí también lo hemos denunciado. Jamás había ocurrido en la historia de Petróleos Mexicanos desde su fundación. ¿Qué está pasando? Así es. Que aquí lo hemos denunciado, puntualmente ese caso de lo que está pasando con los servicios médicos de la empresa, porque no pagaron los servicios que están subrogados a los hospitales privados y bueno, dejaron a toda esta gente que además trae padecimientos, consecuencia de todos esos años de trabajo en las plataformas, respirando esos gases venenosísimos, sufriendo todo este impacto de estar en esos lugares de alta contaminación, de plomo, de lo que usted es toda la parte sur de Veracruz, totalmente, Minatitlán, Manchital, Agua Dulce, Coatzacoalcos, son fuentes de contaminación para los empleados y de enfermedades que se traducen en EPOC, en cáncer. Y otro tipo de padecimientos gravísimos y costosísimos ya para su tratamiento, ¿verdad? Y si les suspenden el servicio, arruinan a los familiares, arruinan a los jubilados porque no tienen capacidad económica para solventarlos. Y los condenan a la muerte. Condenan a la muerte. Los condenan a la muerte. Lenta, a otros rapidísima. Sí, pues bueno, la verdad es que al frente de la empresa del Estado, este señor no dio una, y luego pues ya nos damos cuenta de que tampoco era una persona... Una lumbrera. Ni era una lumbrera y tampoco era una persona que estuviera muy bien de sus emociones y sus cabales, ¿no? Porque era un tipo violento, y es un tipo que se ve que no está también muy bien en este caso, entonces pues... Muy ecuánime, entonces era un gran amigo de la presidenta, entendemos, ¿no? Como usted dijo, académico, y la presidenta siempre lo ponderó por esta parte académica, pero pues de lo peorcito que ha salido en el sexenio, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, que hoy ya está detenido por esta violencia familiar. Que a lo mejor era porro allá en la UNAM. Pues es que la verdad se le levantó mucho en el altar por ser una eminencia y ha resultado pues de las peores decisiones del sexenio para la presidenta, creo. Fue Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex, que por cierto, la presidenta todavía no están impactando varias cosas. Yo creo que también ayudó el Mundial, porque sale una encuesta hoy sale una encuesta de QM y HMG, la publica un diario hoy de circulación nacional, donde dice que trae todavía un 69% de aprobación la presidenta, y destacan, por ejemplo, el encuentro con el rey Felipe de España, y en medio del Mundial de Fútbol, por supuesto, este estudio de opinión que dice que todavía tiene el 69% de encuestados de acuerdo con la presidenta, 22% en desacuerdo, otro 8% de ciudadanos que dice pues ni acuerdo ni en desacuerdo, y los que no saben o no contestan pues son un porcentaje menor, pero bueno, ahí está el tema de las mediciones y las encuestas, pero bueno, sí hay casos del gobierno federal como el de este funcionario que sí no le resultaron a la administración. Nos quedan 2 minutos, licenciado, para finalizar. ¿Algo comentar? ¿Algo? Bueno, siguiendo con el tema de Pemex y los efectos en Ciudad del Carmen, en el transcurso de la semana pasada dimos a conocer una noticia que yo la veo muy grave. Bueno, dimos a conocer 2. Primero, según el director de Registro Civil, el Estado ha disminuido en un 21% la tasa de fecundidad
Ha disminuido el número de niños que nacen, producto de que también, pues ahora los jóvenes ya no se casan, ya no tienen hijos. Ahora tienen perrijos y gatijos, y ratijos y toda clase de animales que se adoptan como si fueran sustitutos de los niños. Lo cual hace que el crecimiento del estado poblacional esté frenado y al tener menos población, pues tenemos menos recursos. La distribución de la lana es en función, uno de los parámetros es la población. Mientras un estado es más poblado, recibe más dinero, porque supuestamente requiere más recursos para atender a esos pobladores. En el caso de Campeche, si disminuye la población, el gobierno federal nos reduce aún más el dinero que nos tiene que entregar. Eso por un lado. Y por el otro, de que en Carmen se está produciendo el fenómeno de la, también hablando de población, del despoblamiento, porque los jóvenes están abandonando la isla porque no ven futuro. No hay fuentes de trabajo. La isla se petrolizó totalmente, todo ha girado alrededor de Pemex desde 1975, que se abandonó la industria camaronera, y todo ha girado alrededor de la industria petrolera. Al ir abandonando paulatinamente la isla, pues los jóvenes que habitan allá, que egresan de la UNACAR, por ejemplo, como ingenieros petroleros, carrera que por cierto también ya casi no la están tomando porque no ven posibilidades de empleo en la industria, se están yendo de Ciudad del Carmen. Unos a Villahermosa, muy pocos a Campeche, la mayor parte se va a Quintana Roo o a Yucatán. También ya está enfrentando problemas de empleo, también porque ante esa avalancha que está recibiendo de otros estados, no tiene capacidad de darle trabajo a todos. Están las casas, los negocios de renta, están yéndose para abajo. Por ejemplo, bodegas o locales comerciales que antes eran peleadísimos y que rentaban 100,000 pesos, por decir una cantidad, ahora los ofrecen en 50 o menos. A tenerlos vacíos, pues dame lo que sea, ¿no? Entonces eso es muy grave, porque nos estamos quedando con el municipio motor de la economía atorado. Se atora Carmen, se atora el Estado. Es un tema que ahora que vengan las campañas políticas, sobre todo si es candidato a gobernador, el alcalde con licencia, y ni tan licencia porque... Ya es definitiva, ¿no? Sí, está subiendo fotografías y videos donde se le va entrando al Palacio Municipal. Qué raro, ¿no? Así es. Que le están haciendo seguimiento, marcaje personal. Porque le ha costado mucho separarse. Su aspiración es estatal, pero él sigue metido. Sí, sigue actuando como alcalde. Ahí, ¿no? actuando como... acordando y demás. No sale de la isla. Sí. Entonces, pues va a tener un problemón comenzando en la isla. ¿Cómo va a satisfacer las necesidades de la población? Dice, es que el turismo lo debe sustituir. No es tan fácil y tan rápido que el turismo sustituya a una actividad económica, sobre todo cuando no estás preparado para un turismo nacional e internacional. Lo podrás estar preparado para un turismo regional, como se va a reflejar ahora en la Feria de Julio, se reflejó en las Semana Santa y lo que hagas de sol y playa, pero no estás llevando a turismo extranjero, por ejemplo, ¿no? Así es. Antes había mucho, también por Pemex, te encontrabas gente de todas partes del mundo que llevaban a sus familias, que disfrutaban de la isla, que ocupaban restaurantes, hoteles, servicios, taxis, etcétera, pero ya no están llegando. El panorama no es nada positivo, no soy optimista, la verdad. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? Pues sí, es un poquito espejo, ¿no? De los dos personajes que en teoría se encontrarían en la boleta el próximo año. Sí. Uno que no deja de meter las manos en la capital, Sí. ¿no? Que todo a control a distancia desde hace 5 años, ¿no?
Desde hace 5 años. Pues los que lleva Vivi de alcaldesa. Todo a distancia, controlado, y ahora está repitiendo lo mismo Pablo, ¿no? El Carmen. No va a dejar actuar a su suplente porque está haciendo lo mismo. Entonces, cuando quiera señalar algo de la otra parte, le va a decir, oye, pues tú también, ¿no? Entonces, hasta parecen hermanitos en ese sentido, ¿no? Así es. Que dejen a las mujeres trabajar, con todo respeto, ¿no? Hay que decirlo también, porque lo que se está viendo, pues sí, no le ha costado trabajo a Pablo Gutiérrez. No quería él dejar el cargo, no quería dejar la presidencia municipal, creo que lo entendimos todos, que no quería dejarlo, pero bueno, ya lo dejó, ya le toca la otra parte, para la cual hace unos meses lo ungieron, aunque eso no realmente en el proceso interno de Morena eso no valía nada, lo que vale son las encuestas. Bueno, hay que ganar la encuesta, pues que se dedique a lo otro, ¿no? Adelantadísimo, porque es un proceso adelantadísimo, porque la autoridad electoral aparte voltea para otro lado, pero bueno, ya están adelantadísimos, pues que se dedique a eso y que deje trabajar a quien dejó al frente. Por cierto, la semana pasada, hablando de la alcaldesa suplente, Priscila Heredia Novelo, dije mal un dato, dije que me parecía que su mamá, la expresidenta, la exdiputada Marta Irene, dije, pues, mencioné que si ya había fallecido. No, la verdad es que no fue ella la que falleció, su papá fue el que falleció hace algunos años. Afortunadamente, no, ya luego me corrigieron que su mamá, a quien tuve la oportunidad hace muchos años, ya necesidad de acordar de mí, ella la conocí cuando era diputada, una muy buena persona. Afortunadamente ella sí goza de cabal salud y espero que le estemos dando muchos años más. Corrijo nada más el comentario que hice la semana pasada. Y antes de finalizar, o como dirían los clásicos, los huertos vos matáis, gozan de cabal salud. Gozan de cabal salud. Bueno, antes de irnos, ya nos pasamos de tiempo, pero no quiero dejar de mencionar esto porque, a ver, ¿qué clase de ejemplo da un funcionario público como esta, mejor dicho, después de varios años de un litigio ahí por una propiedad en el centro de la ciudad, donde estuvo implicada quien hoy es presidenta del patronato de la ciudad de Campeche, después de varios años de un litigio con la familia Ham-Gunam, que fue público, ciertamente esto se hizo público, se ventiló públicamente. Te da a conocer la familia que por fin les entregaron la casa de sus abuelos, Ham-Gunam. Dice, la puerta de entrada, esto lo escribe José Antonio Ham, la puerta de entrada tenía más de 120 años y nos la entregaron con la puerta más barata que encontraron. O sea, desmantelaron. Sin un solo cable eléctrico, sin un solo cable, sin contactos apagadores, sin tazas de baño, lavamanos, lavabos, todos sacaron, pisos rotos, sin una escalera que suba al techo, dice que la puso el inquilino anterior, todo cortado y quitado con dolo. Las pruebas ahí están y sube de hecho las fotografías en la publicación José Antonio Ham Cuevas. Sí, Dice, viví en el estado de Veracruz y también Baja California, tuve negocio y alquilé locales comerciales y departamentos y jamás dejé un local ni departamento, así como las fotos que muestra. Es más, dice, en un negocio que no me resultó, lo entregué al dueño sin ningún problema, dejando los arreglos que hice. Es por principios y valores que nuestros padres y abuelos nos enseñaron. Eso nada más lo hacen personas sin escrúpulos y queda en los involucrados. El tiempo solo cobra esas facturas. ¿Qué ejemplo de una funcionaria? ¿Qué ejemplo, no? En este caso, de un litigio que se llevó años, donde esta familia no podía recuperar su inmueble porque esta persona no estaba prolongando, ¿no? Extendiendo un tema legal que incluso les dejó de pagar rentas y cosas así. Una cosa muy terrible durante varios años. Ellos lucharon, pelearon y cuando les entregan el inmueble donde está involucrada esta funcionaria del patronato, destrozado, ¿no? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Ahí no hay humanismo. ¿De qué tanto se pregona el movimiento al que pertenecen? Bueno, ahora pertenecen porque a conveniencia se cambian también.
qué ejemplo de humanismo, qué ejemplo de ética, qué ejemplo de valores, como dice esta familia Ham, de entregar por las malas un inmueble que te arrendaron y después ya lo metiste a un pleito legal muchos años, lo perdiste y ahora sí que por las mías le hago cualquier cosa, ¿no? Qué lamentable. Y qué ejemplo de funcionaria, qué ejemplo. Nada más para que tome nota, quien tenga que tomarla, de cómo actúa esta gente. Es mala leche, ¿no? Mala entraña, mala leche. Y bueno, felicidades a la familia Ham, que conocemos a varios de ellos que sí la sufrieron y que sí la lucharon durante varios años para recuperar su propiedad. Felicidades a ellos, pues de alguna manera ya la tienen. De conocer al papá de este joven y a ellos, también a su abuelo, nada más que con su abuelo no tuve amistad por la diferencia de edades, pero con los tíos sí, con William, con Rafael, con don José, y eran una familia muy unida, muy trabajadora, ejemplo de constancia. Su papá vino de China. Ham fue por así decirlo, el primer súper que hubo en la ciudad. Son chinos libaneses ellos, ¿no? Sí, son chinos libaneses. Se conocieron en Francia, curiosamente. Ahí está. ¿No? Y sí. Llegaron acá. Por ejemplo, Tomás Arnávar, que es de origen libanés, es Gunam, segundo apellido, es pariente de ellos, eran primos hermanos. Cabezaban siempre los primos los desfiles del 15 de septiembre y el 20 de noviembre, porque tuvieron vamos a llamarle como un pelotón de motociclistas de la policía. No sé si eran, cuando menos Rafael sí fue policía toda la vida. Sí, y hacían acrobacias y todo. Acrobacias, sí. Hay un montón de fotografías donde ellos arrancaban el desfile del 20 de noviembre en sus motocicletas, las Harley Davidson. Sí. Y son muy queridos en la ciudad. ¿Cómo no? Muy conocidos, gente muy afable, ¿no? Sí, muy apreciada. Sí, cómo no, sí, y muy relacionados con otras familias, bueno, con la familia Guerrero, por ejemplo, ¿no? Por eso muchos nos enteramos claro, de esto que estaban sufriendo durante varios años. Ahí quedó esto, los famosos coches del Museo del Automóvil que fabricó José Ham Gunam, que ahí están allá enfrentito del puerto de Cantón, que en los años 60 abría a las 4 o 5 de la mañana y cerraba a las 10 o 11 de la noche. A esa hora, a las 5 llegabas a comprar y había de todo. Había de todo. Sí. Bueno, era el antecedente del supermercado. Así es. Bueno, pues ahí está. Ya, pues, ¿qué les queda? Virar la página, ¿no? Por lo pronto que les paguen el acuerdo al que la sentencia que acordó el juez, ya definitiva, porque pasaron por todo, llegaron hasta el tribunal colegiado, para cuando menos con ese dinero reparar todos esos destrozos que ocasionaron a una casa tan bonita, que es un orgullo para la ciudad. Exactamente enfrente del parque de la plaza principal, el parque principal. Efectivamente. Desde allá se han hecho videos, se han hecho películas. Zona patrimonial. Totalmente. Pues resulta tiene una vista maravillosa de la catedral. Resulta incongruente que la persona implicada sea la responsable del patronato. Pues, ¿y qué ejemplo? Bueno, y ahí a través de terceras personas, porque hasta eso, ¿no? Pero se sabe. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, gracias. Nos pasamos de tiempo, hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Iliana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.